Y usted sabe que hace pocos días la información ha dicho que se reabre la causa por el asesinato de José Ignacio Rucci y estamos en condiciones de hablar con su hija, la diputada Claudia Rucci. Claudia, ¿cómo le va? Miguel Steuermann, director de Radio High, la saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero decirle que le escucho muy bajito, ¿eh? ¿Es porque usted debe estar saliendo ahí de la Plaza de Mayo? No, yo ya llegué al recinto. ¿Usted ya está en el recinto? Sí, ya llegué. ¿Pero estuvo en la convocatoria? Sí, por supuesto, acabo de llegar, sí. Bueno, cuénteme así, antes de entrar en el tema específico, ¿cómo vivió esta convocatoria de la CGT opositora, la CTA y los partidos de oposición? Bien, justo recién estaba hablando con algunos diputados compañeros y decíamos que lo más importante es, con estas movilizaciones están con tanta gente, es que termine en paz, que no haya disturbios. La verdad que había mucha familia, muchos chicos, muchos abuelos, así que cuando terminan así, la verdad que son una siesta, ¿no? Y sobre todo cuando uno manifiesta para pedir algo que está convencido que corresponde. ¿Tienen estimaciones de cifras en términos de la convocatoria? Mira, era muy difícil que nosotros podamos ver porque arriba del escenario con las banderas y demás, pero acá los compañeros que estaban abajo me dicen que calculaban entre 40 y 50 mil personas. Importante. Sí, importante, por suerte importante. Bien, y cuénteme, ¿usted piensa que desde el gobierno nacional hubo declaraciones muy fuertes de los distintos referentes? ¿Van a escuchar lo que ha dicho Moyano, lo que ha dicho Micheli, lo que han dicho otros? La verdad es que creo que no. La verdad que creo que no. Se ha llegado a esta instancia de manifestar, porque hace un año que nos vienen escuchando y creo que nada ha cambiado al respecto. En realidad creo al revés, que se han endurecido aún más. Pero bueno, uno tiene que seguir haciendo lo que con la Constitución, por otra parte, permite que hagamos, que es, si nadie escucha, manifestarse en la calle, ¿no? Bueno, alguien debe escuchar. Ojalá. La verdad que sería maravilloso porque me parece que el objetivo de la marcha, que tiene que ver con el impuesto al trabajo, que tiene que ver con el salario familiar, con el 82% móvil, me parece que no debe haber un argentino que no opine que esto hay que modificarlo, ¿no? ¿Qué nos está pasando, diputada de la Argentina, que tenemos tanta incapacidad para escucharnos y para dialogar entre... La verdad es que yo me lo pregunto todos los días como se lo pregunta a usted, porque en el Congreso es un ejemplo de eso, digamos. El lugar donde debiera ser el lugar del diálogo y el consenso se convirtió en una escribanía, donde es imposible dialogar, consensuar, cambiar una coma de un proyecto. Los únicos proyectos que se han tratado son proyectos que llegan del Ejecutivo, donde uno no le dan la mínima posibilidad de cambiar nada. Me parece que es peligroso lo que está pasando. Yo no creo que exista una democracia sin diálogo y sin consenso. ¿Seremos saboteadores de nuestro propio destino cuando tantos factores hacen que la Argentina podría estar mucho mejor y pareciera que siempre hacemos algo para que las cosas se compliquen un poco más? Sí, yo creo que tiene que ver más con... Eso sí tiene que ver, me parece, con las personas, digo, con la personalidad de cada persona que le toca tener poder y que cree que desde el poder tiene la autoridad máxima para decirnos a todos qué es lo que debemos hacer, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y me parece que por eso, que tiene que ver con las personalidades. Yo lo que sí estoy convencida es que desde ese lugar no se lleva agua en puerto, seguro que no se lleva agua en puerto. Pero dígame, usted que está en ámbitos justamente de la política y de gente que ejerce poder, ¿le parece que este es un síndrome que se da entre los políticos cuando llegan a algún cargo público? Me parece que sí, me parece que se la creen, para decirlo vulgarmente. Me parece que el poder empieza a poder más que el corazón, para decirlo de alguna manera. Y cuando esto pasa, la cosa empieza a dejar de funcionar, porque además el pueblo argentino es muy susceptible a eso. Y la verdad es que cualquier profesión que uno haga en la vida, si empieza a mandar más la cabeza que el corazón, estamos en problemas. ¿Qué son los choferes, las luces, las cámaras? ¿Qué es lo que empieza a enseguecer? A mí me parece que cuando uno se aleja de la realidad de la gente, del pueblo, empieza a tomar distancia y todo empieza a tener un valor relativo, ¿no? Porque si yo tengo hijos
que viajan en autos polarizados y tienen chofer y en aviones con custodia, seguramente no voy a tener miedo a que a mis hijos les pase algo. Que me va a costar mucho poder sentir la inseguridad en carne propia. Lo mismo pasa con el dinero, perdés la noción del dinero seguramente. Lo mismo pasa con los afectos, porque empiezan a aparecer los aplaudidores de Alerta, el diario de Irigoyen, donde todo está bien, entonces no hay que modificar nada, y termina siendo el Mesías. Yo creo que cuando uno más responsabilidades políticas tiene, más cerca de la gente tiene que estar, precisamente para que ese hilo no se corte. ¿No será que habrá que mandar a todos los funcionarios un día, por ejemplo, a viajar en el Sarmiento, viajar en el subte? Sí, o a ir a buscar. Yo voy a buscar a mis hijos que trabajan en Capital a la salida del Sarmiento, porque me da pánico que vuelvan solos desde el tren a casa. Y tengo hijos jóvenes y salen de noche y uno no duerme. Bueno, estas cosas es muy difícil poder a veces transferirlas. Y me parece que pasa, de verdad me parece que pasa por ahí. Hay algo de soberbia, ¿no? Sí, hay algo de que, además hay algo de que no me importa el de al lado, ¿no? Que si yo estoy protegido y cuidado, bueno, al de al lado, y en realidad uno está donde está porque la gente lo votó para cuidar precisamente de todas estas garantías que deben tener los ciudadanos en democracia, que tienen que ver con la seguridad, con el derecho a ir a una escuela pública y que no se te caiga el techo encima, con el derecho de usar una ruta que no te mates. Y me parece que estas cosas están cada vez más lejos del gobierno. Estar al servicio y no servirse de. Exactamente. Qué simple y qué sentido común, pero qué poco que lo aplicamos. Sí. Diputada, se ha reabierto la causa por el asesinato de su padre. ¿Cómo lo vive usted personalmente y qué piensa al respecto? Bueno, la verdad es que lo vivo con la alegría, entre comillas, que uno puede vivir un hecho así, pero hace muchos años que estamos luchando para que se investigue la causa y tuvimos que apelar en agosto de este año porque el juez Lijo la cerró sin hacer caso a los querellantes, que habíamos prestado un montón de pruebas y de nombres. Y bueno, tuvimos que apelar a la Cámara y por suerte la Cámara nos ha escuchado. Lo único que decíamos era que antes de declarar si el crimen fue de lesa humanidad o no, que esto es lo que está en juego por la prescripción del asesinato, que antes investiguen y después que saquen conclusiones. El juez Lijo cerró la causa, la verdad, diciendo que no era un crimen de lesa humanidad, pero sin haber citado a ninguna de las personas involucradas en el hecho. Lo último, de las enseñanzas que usted puede heredar, ideológicas de su padre, ¿cuáles son las que usted destacaría? Todas las que te acabo de decir, de lo que hablábamos antes, esto de no alejarse de aquellos que te dieron un voto de confianza, ¿no? En el caso de mi padre, el voto para elegir los secretarios generales de la CGT de los trabajadores. Y en mi caso, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, que día a día sufre la inseguridad, el desprecio prácticamente, la falta de viviendas. Y esto hay que caminarlo todos los días y hay que pelear por eso todos los días, porque por eso estamos acá ocupando la banca que estamos. Recordando a su padre, ¿usted cree que la CGT tiene que hacer una autocrítica también de lo que ha sido su liderazgo? Yo creo que la CGT tiene que hacer una autocrítica, creo que los peronistas tenemos que hacer una autocrítica. Yo no soy de las que defienden a ultranza nada. Yo creo que si la Argentina está como está y fue gobernada muchísimos años por peronistas y sigue estando como está, el peronismo también tiene que empezar a mirar para adentro y ver en qué se equivocó. Diputada Rucci, ha sido un placer escucharla, le mandamos un gran cariño y que mantenga este equilibrio y esta visión tan sensata de lo que nos pasa a los argentinos. Muchísimas gracias por su llamada. Era la diputada Claudia Rucci, la verdad me parece que ha dicho cosas que si fueran el común del pensamiento de los políticos estaríamos mucho mejor en la Argentina.